Telecanal 28, una televisión a tu medida. El siguiente programa es clasificación A, apto para todo público. A todos nuestros amigos y hermanos televidentes que nos pueden visualizar a través de este su canal Éxito Visión Canal 28 para República Dominicana. También estamos en Hop Lagarto TV streaming para Estados Unidos, Europa, también Latinoamérica, Centroamérica. Bendecimos y alabamos al Señor y bendecimos cada hogar de cada hermano y cada amigo televidente que nos pueden visualizar a través de este su canal. Bendecimos y alabamos el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En esta tarde, en esta hermosa tarde, traigo una palabra para compartirla contigo. Y espero que esta palabra penetre lo más profundo de cada mente y cada corazón, y que esta palabra entre y germine así como la buena semilla cuando cae en tierra fértil o es sembrada en tierra fértil, germina, crece y da fruto, así que estas palabras penetren lo más profundo de tu mente y tu corazón y que sea de bendición para tu vida. Glorificado y bendecido sea el nombre del Señor. Quien te habla, tu hermano y amigo, el pastor Fray Vivieca. Quiero compartir estas palabras y vamos a orar antes de darle inicio a la lectura de la palabra. Divino Dios y amado Padre que moras en las alturas, te damos gracias. Gracias por tu amor, gracias por tu bondad, gracias por tu misericordia. Gracias por el privilegio, por la oportunidad que tú nos has dado de poder, Dios amado, ver este día transcurrir hasta esta tarde. Te pedimos, Dios amado, Padre Santo, y te damos gracias nuevamente, Señor, porque es un privilegio el poder aún morar entre los vivos, Señor, e inquirir de la hermosura de tu palabra, Dios amado. Estas palabras que cuando penetran en lo más profundo de la mente y los corazones transforman, impactan las vidas. Señor amado, te pedimos, Dios amado, que a través de estas palabras sean renovadas las almas, las mentes, los corazones sean transformados y que tu Espíritu Santo, Dios amado, convenza, Padre Santo, de todo pecado, de toda justicia, de toda verdad, en el nombre poderoso de Jesús. Bendecido y alabado sea el Señor. Gloria a Dios. Nos vamos a una pausa y luego regresamos. Fundación Familias Alegres. ¿Quiénes somos? Somos una organización sin fines de lucro, de orden social, dinámica e incluyente, del corazón de Dios para este tiempo. ¿Cuál es nuestra misión? Impactar la sociedad a través de la transformación integral de todas las familias, alcanzando cada una de sus áreas desde el ámbito espiritual, de la salud física, de la formación educativa y el ámbito financiero, con una visión orientada a proporcionar solución a los males y retos que enfrentan nuestras familias, trayendo vida y esperanza. Esto reafirmando los valores por medio de la fe en Dios, la obediencia a su palabra y la transformación del Espíritu Santo. Nos fundamentamos en los valores de fe, bondad, solidaridad, excelencia, integridad, compromiso, unidad y transparencia. Súmate a lo que Dios está haciendo. Sé parte de este proyecto y juntos llevemos vida y esperanza. Familias Alegres, este es tiempo de esperanza y valores.
Gracias por quedarte con nosotros y vamos ahora a dar inicio a la lectura de la palabra, la cual se va a leer en el libro de Lucas, capítulo 16, del versículo 22 en adelante. Amén. Vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, y estando en tormento, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua, y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en estas llamas. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males. Pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá para acá. Entonces le dijo: te ruego pues, Padre, que le envíe a la casa de mi Padre. Amén. Señor, gracias te damos por tus palabras, que son palabras de vida, palabras de salvación, fieles y verdaderas. En el nombre de Jesús. Amén. Estas palabras que quiero compartir contigo, amado hermano, amado amigo que me escucha, quiero que hagamos o haga una reflexión de estas palabras. Cuando Dios, Jesús mismo, es que está dándole una narrativa a los discípulos que están ahí, y Jesús empieza a hablarle de algo que había acontecido, una historia que había pasado. En consecuencia, a un hombre rico, extremadamente rico, que vestía, como dice la Sagrada Escritura, que vestía con esplendidez. Dice la palabra que él vestía con ropa de eminencia, en otras palabras. Vestía de púrpura y de lino fino. Esas eran las ropas que usaban los príncipes y los reyes. Pero también ahí mismo nos narra la Escritura que había un hombre mendigo, este hombre llamado Lázaro. Se puede reconocer el nombre de Lázaro, ya que la Biblia registra el nombre de aquel mendigo, pero el hombre rico, la Biblia no lo registra, solamente habla de un hombre rico. Podemos ver que dice la palabra que este hombre llamado Lázaro, este hombre era un mendigo. Aparte de este mendigo, también estaba enfermo, y dice la palabra que este hombre rico hacía banquete con esplendidez. La palabra esplendidez nos da a entender que este hombre no escatimaba esfuerzo, no escatimaba gastos para él realizar la fiesta. Era un hombre que vivía de fiesta en fiesta, porque dice la palabra que era cada día, en otras palabras, día tras día. Él siempre vivía de fiesta en fiesta, en otra palabra, de espalda a Dios. Pero aquel hombre mendigo llamado Lázaro, ese hombre enfermo, dice que se echaba a la puerta de deseando comer de la migaja que caía de la mesa de aquel rico. Bendecido y alabado sea el Señor. De tal manera que dice la palabra que los perros venían a donde él estaba y lamían sus llagas. Gloria a Dios. Pero llegó el tiempo que este mendigo murió. Era un hombre que estaba enfermo. Era un hombre que estaba pasando muchas necesidades. Por ende, la necesidad y la mala alimentación es otra enfermedad que se le agregaba al malestar que estaba padeciendo. Pero la palabra de Dios registra que este hombre murió, pero cuando este hombre murió, dice la palabra que fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Pero más luego también muere el hombre rico. Pero dice la Sagrada Escritura que este hombre fue sepultado. Pero diríamos, pero si Lázaro murió, también fue sepultado. Y el rico murió y fue sepultado. Ahora bien, la Biblia, la palabra de Dios, la Santa Escritura, está haciendo alusión al alma. ¿A dónde fue cada uno? Dice la palabra que cuando este hombre rico fue sepultado, alzó sus ojos, en otra palabra, miró hacia arriba, y de lejos pudo alcanzar a ver, de muy lejos,
a Abraham y a Lázaro que estaba en su seno. El tema es: ¿a dónde irá el alma después de partir de esta tierra? Podemos ver que esta alma se encontraba en un lugar profundo, ya que alzó sus ojos y vio de lejos a Abraham, a Lázaro, en el seno de Abraham. El seno, el cuidado. El significado de la palabra Abraham o del nombre Abraham, del hebreo antiguo, viene la palabra Ab, que significa padre. Amén. Y Am significa pueblo. Padre de multitudes, de muchedumbre, padre de pueblo. Abraham significa padre de pueblos. Pero me llama la atención que este rico, cuando muere y mira hacia arriba, que alza su vista, ve a Abraham. Él pudo reconocer a Abraham. Era contemporáneo con Abraham, no sabría decirle. Pero sí reconoció a Abraham. La palabra seno, podríamos decir que es el cuidado. Amén, el cuidado. O el lugar donde están las almas que parten de esta tierra con Cristo y están en un lugar de reposo, en un lugar del cuidado hasta el juicio final. Los católicos le llaman a esto purgatorio, que es donde no los muertos están, según ellos, según sus enseñanzas, donde no están ni en pena ni en gloria. En otras palabras, están ahí. No saben nada. Pero la Sagrada Escritura me dice a mí que es el lugar de reposo. Jesús, cuando estaba en la cruz del Calvario, hizo alusión de ese lugar y dijo, cuando aquel ladrón que fue crucificado al junto de él, el cual le dijo: Maestro, cuando en tu reino esté, acuérdate de mí, o acuérdate de mí cuando en tu reino esté. Jesús le respondió: desde hoy te digo, que desde hoy estarás conmigo en el paraíso. Bendecimos y alabamos el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Eso me da a entender a mí que Lázaro, el alma de Lázaro estaba en el lugar de reposo, en otra palabra, en el paraíso. Abraham, padre de pueblos, padre de la fe. Y cuando ve este hombre rico, esta alma que se encuentra allí en tormento y le clama a Abraham, padre Abraham, envía a Lázaro que moje su dedo en agua para que refresque mi labio, mi paladar, mi boca, porque estoy siendo atormentado día y noche en estas llamas. Abraham le responde y le dice: hijo, eso me da a entender a mí que ese hombre rico conocía de la palabra. En otra palabra, era un descarriado. Hijo, acuérdate o recuerda que tú en la tierra tuviste tus bienes, disfrutaste tu vida hasta más no poder. Y Lázaro, allí en la tierra, lo que tuvo fue males. Ahora, él es consolado aquí y tú estás siendo atormentado allá. Pero el hecho de que aquel rico estuviera en tormento no quiere dar a conocer o dar a entender de que era que por ser rico y disfrutar la vida como la estaba disfrutando, se había ganado ese lugar. El hombre no tenía buen proceder. El hombre conocía quién era Lázaro, pero vino a tratar de tener una cercanía con Lázaro cuando él estaba en una situación de aprieto. Bendecido sea el Señor. Envía a Lázaro que moje su dedo en agua para que lo pase por mis labios, refresque mi boca, porque estoy siendo atormentado día y noche en estas llamas. Ahí podemos ver que el alma de aquel hombre no había perdido la conciencia, estaba consciente
del tiempo allí en aquel lugar. Estaba consciente del dolor y del sufrimiento. Estaba consciente de todo. Porque cuando Abraham le responde y le sigue hablando, además de esto hay una gran cima que nos separa o nos divide. Cuando nos vamos a la palabra e investigamos el significado de la palabra cima, podemos entender que la palabra cima significa cavidad o profundidad. Pero la Sagrada Escritura está hablando de que es una gran cima. En otra palabra, una gran profundidad, una gran cavidad en la que se encontraba aquel hombre rico, aquel alma en pena, en otra palabra, en tormento. Hay una gran cima que nos divide de tal manera o nos separa, de tal manera que los que están aquí no puedan pasar allá, ni los que están allá puedan pasar acá. Había una gran cima que los separaba. El hombre estaba en una gran profundidad. En otra palabra, estaba en el lugar de tormento, en el infierno, en el Seol. Pero allí estaba consciente del tiempo. Él reconocía que había día y había noche en su consciente. Bendecido y alabado sea el Señor. Pero más adelante, más allá, podemos ver que el tormento era mayor porque él tenía conciencia de lo que había dejado en el mundo de los vivos, en otras palabras, en la tierra. Y podemos ver que él le dice: Padre Abraham, pues envía a Lázaro a casa de mi padre, porque 5 hermanos tengo, a fin de que ellos se aperciban y no vengan a este lugar de tormento. Quizás le crean y se aperciban de uno que se levanta de entre los muertos. Pero Abraham le responde: a Moisés y a los profetas ellos tienen. Cuando hablamos de Moisés, estamos hablando de las Sagradas Escrituras, pues Moisés escribió los 5 libros Pentateuco. Amén. Génesis, Éxodo, Levítico, Deuteronomio y Número. Los 5 libros Pentateuco. En otra palabra, Abraham le está respondiendo y le está haciendo alusión a las Escrituras, a la palabra de Dios. Y le dice a Moisés y también a los profetas. Nosotros sabemos que están los 5 libros Pentateuco, que fue lo que escribió Moisés, y también los libros que fueron escritos por algunos profetas, algunos escribas. Amén. Bendecido sea el Señor, pero hay otros que no se sabe quiénes los escribieron, no tienen los datos que le dé firmeza realmente quién lo escribió, pero son los libros de los profetas Ezequiel, Malaquías, Isaías, Jeremías, Daniel, Esdras, Osea. Ahí podemos ver que Abraham le está hablando, ellos tienen la palabra de Dios. Si ellos no se aperciben de la misma palabra de Dios, que es la palabra de Dios es la que revela el propósito de Dios en la vida de cada ser humano, creyente y no creyente. Es la palabra de Dios que revela eso. La palabra de Dios revela cuál es el deseo de Dios para con todos nosotros los seres humanos. Revela la voluntad de Dios para con todo y toda su creación. Revela el pensamiento de Dios y revela la misma palabra de Dios, la identidad de Dios, para que nosotros podamos conocer a Dios, pero es a través de su santa y divina palabra. A través de la palabra de Dios, como ya dije antes, conocemos la voluntad, el propósito de Dios, y también conocemos el propósito por el cual tú y yo fuimos creados. También a través de la palabra conocemos esto. Conocemos el amor que Dios tiene para con toda la humanidad y todo lo que Él mismo creó. Bendecido y alabado sea el Señor. Y conocemos aún misterios que fueron ocultos a los antiguos, que hoy a través de su palabra nos son revelados a nosotros mismos.
Estamos en la era del conocimiento. Pero Abraham le está diciendo a aquella alma que se encuentra allí en tormento, que sus hermanos que quedaron en casa de sus padres morando entre los vivos, tenían el conocimiento de las Sagradas Escrituras. Tenían el conocimiento de cómo evitar llegar a aquel lugar donde él se encontraba de tormento. Porque también la palabra de Dios nos indica a nosotros el camino a la salvación, el camino hacia Él. Dice la palabra que aún el más torpe no se apartará. Y la palabra es que nos convence, nos redarguye, nos guía a toda justicia, a toda verdad. Es la palabra de Dios. En estos últimos tiempos estamos viendo una ola de personas que se han levantado a hablar de manera de sueños. Otros hablan de revelaciones, de paseos que tuvieron en ciertos lugares también, como en el lugar donde se encuentra todavía el alma de aquel hombre que la Biblia registra en el libro de Lucas, que es el rico. Amén, que se vestía de púrpura y de lino fino, que está allí en aquel lugar de tormento. Pero si el mismo Dios está hablando que solamente a través de la palabra que el hombre puede apercibirse, solamente la palabra es que nos conduce al camino de la verdad, porque en el principio era el verbo, y el verbo es lo que indica acción y movimiento. Con el verbo es que está la acción del mover de la vida, del ser humano. Cuando dice la palabra ser, estamos hablando de toda la creación animada que tiene vida. En el principio era el verbo. El verbo era Dios. Y el verbo se hizo carne. Estamos hablando de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, donde Pablo también lo llama como el amado. Porque Jesús dijo, el Señor Jehová dijo, cuando fue bautizado, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Entonces, nuestro amado es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ahí podemos ver, amados hermanos, que no hay otro medio por el cual nosotros podamos alcanzar la salvación, sino a través de Cristo, pues lo dice en Juan 3:16 claramente, que Dios no envió a su Hijo para que el mundo sea juzgado por Él, sino para que el mundo alcance la salvación a través de Él. Y el que en Él cree no es condenado, porque ha creído en el unigénito Hijo de Dios. Bendecido y alabado sea el Señor. Y podemos ver que Abraham le responde de esta manera a aquel hombre rico que estaba allí en aquel lugar. Amén. Vámonos a una pausa y proseguimos. Fundación Familias Alegres. ¿Quiénes somos? Somos una organización sin fines de lucro, de orden social, dinámica e incluyente, del corazón de Dios para este tiempo. ¿Cuál es nuestra misión? Impactar la sociedad a través de la transformación integral de todas las familias, alcanzando cada una de sus áreas desde el ámbito espiritual, de la salud física, de la formación educativa y el ámbito financiero, con una visión orientada a proporcionar solución a los males y retos que enfrentan nuestras familias, trayendo vida y esperanza. Esto reafirmando los valores por medio de la fe en Dios, la obediencia a su palabra y la transformación del Espíritu Santo. Nos fundamentamos en los valores de fe, bondad, solidaridad, excelencia, integridad, compromiso, unidad y transparencia. Súmate a lo que Dios está haciendo. Sé parte de este proyecto y juntos llevemos vida y esperanza. Familias Alegres, este es tiempo de esperanza y valores.
Dios le bendiga, gracias por quedarte con nosotros. Pues proseguimos, bendecido y alabado sea el Señor, hablando de el hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino. ¿A dónde fue su alma? Podemos ver, gloria a Dios, que este hombre, por su necedad de no hacer un stop y preguntarse, como muchos de nosotros debemos de preguntarnos, de muchos se deben de preguntar, ¿qué yo estoy haciendo para agradar a Dios? Si Dios es el que me da la oportunidad de poder ver un nuevo día cada día. Porque cuando nosotros vamos y nos acostamos en nuestra cama, en nuestra habitación, nosotros no sabemos en el momento que entramos en el trance del sueño. Ni sabemos, cuando entramos en el trance del sueño, no sabemos cuándo vamos nuevamente a despertar, a abrir nuestros ojos para ver el nuevo día, porque eso está en la potestad de nuestro Padre Celestial. Hoy es y mañana no sabemos. El hoy y el ahora es nuestro, pero el mañana le pertenece a Dios. Bendecido y alabado sea el Señor. Proseguimos y hablamos sobre Abraham cuando le dijo a aquel rico que sus hermanos conocían lo que era la palabra, que tenían la palabra a través de Moisés y también a través de los Naví, que son los profetas. Bendecimos el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pero quiero hacer un énfasis y una observación. Nosotros recordamos un hombre llamado que fue rey en Israel y fue ungido como rey y anduvo en los caminos rectos muy poco tiempo porque empezó a desobedecer a quien lo puso a él ahí, quien lo estableció, a Jehová Dios de los ejércitos, nuestro Señor. Y este hombre es Saúl. Cuando Saúl, dice la palabra, que los filisteos hicieron frente a él en Sucot, estaban allí, y dice la palabra que Saúl, al ver el gran número del ejército que tenían los filisteos, tuvo gran temor. Pero como Dios se había apartado de él, que no le hablaba ni por sueño, ni por Urim, ni por profeta. Y Saúl se le acercó a uno de sus súbditos, sus siervos, su hombre de confianza, y pregunta que dónde hay alguien con un espíritu de adivinación por el cual él pueda consultar. Bendecido sea el Señor. Nosotros podemos ver que uno de los siervos de él, de su súbdito, se le acerca y le dice a él: he aquí, hay una mujer que es adivina en el pueblo o la aldea de Endor. Bendecido y alabado sea el Señor, en la cual hay un espíritu de adivinación. En otra palabra, miren qué personas estaban rodeando a aquel hombre llamado Saúl. Saúl fue el hombre que en una ocasión Dios utilizó y se levantó y arrasó. En otra palabra, exterminó con todos los agoreros, evocadores y adivinos de toda la tierra de Israel. Pero allí en Endor, en aquel pueblo, aquella ciudad, había una adivina que se le había escapado. Pero los hombres de Saúl sabían que esa adivina existía. Ya usted se puede imaginar por qué esta mujer estaba ahí. Aparentemente esta mujer estaba siendo protegida. Cuando Saúl escucha esto, dice la palabra que él decide quitar su ropa real y entonces disfrazarse y salir de noche. Disfrazado y de noche, hay unas profesiones por ahí que nosotros conocemos y entendemos que cuando salen de noche siempre se disfrazan, tratan de ocultarse, y son los que salen a delinquir, a robar o a hacer cosas malas, indebidas, para que no lo puedan reconocer. Porque el que está haciendo lo malo viene a la oscuridad para que sus obras malas no sean vistas. Amén. Bendecido y alabado sea el Señor. Así salió Saúl hacia aquella tierra llamada Endor, donde la adivina. Y llegando a aquel lugar, llegó a donde esta mujer y le dice a esta mujer: mira, yo quiero que tú me hagas subir
a quien yo te dijere. La palabra subir, ¿a qué no hace alusión? Para subir a algo tiene que estar abajo. Y ya nosotros leímos en el libro de Lucas, donde se encontraba aquel alma de aquel hombre rico que vestía de púrpura, estaba en una profundidad, en una cavidad. Pero Lázaro estaba en una cima, en un lugar específico que estaba muy por encima del lugar donde se encontraba aquel alma en tormento. Bendecido y alabado sea el Señor. Y cuando Saúl va donde esta mujer adivina, un evocador, una hechicera, una endemoniada, una usada, una bruja, una satanista, él le dice que le haga subir, oiga nada más y aquí en nada menos, a un hombre totalmente santo, un hombre que dedicó toda su vida a servir al Señor y no se desvió ni a diestra ni a siniestra. Y una sola palabra de la que Dios habló a través de ese hombre llamado Samuel, que era juez de Israel, era sumo sacerdote y también profeta. Una mujer, la cual era un instrumento del maligno, un instrumento del mismo Satanás, llena de todos los demonios. Este hombre llamado Saúl estaba tan cegado por el pecado y la desobediencia que lo conllevaba cada día más transgredir y hundirse más en el pecado, que no entendía claramente lo que él estaba haciendo, diría yo, porque él conocía que abominación a Jehová es invocar a los muertos. Y cuando hablamos de la palabra abominación, esto es semejante a cuando usted está sentado en un lugar y usted ve que tira un cuerpo de un animal pudefacto, maloriente y agusanado. Yo estoy seguro que usted se va a ir de ese lugar y no va a querer estar cerca de ese lugar, porque ese cuerpo de ese animal muerto pudefacto para usted es abominable. Hágase una idea de qué es esto para Dios. La invocación a los muertos es abominable para Dios. Ya le puse un ejemplo literal de lo que usted siente cuando le ponen un animal pudefacto al lado, agusanado. Usted siente náusea, repugnancia y no puede estar en ese lugar. Entonces, Saúl esperaba que el espíritu de Samuel, que no está en las profundidades, sino en el lugar de reposo, porque ya dice la palabra que había muerto y fue sepultado allí en Ramá, donde era Samuel, en Ramá, perdón. Y podemos ver que cuando Saúl le habla a aquella mujer, le dice: al que yo te dijere que me haga subir, y para subir hay que estar abajo, y al nombre de Cristo sea la gloria. Ahí podemos ver que estaba totalmente distorsionado, su entendimiento estaba plenamente cegado, porque un instrumento de Satanás no puede ni aún tocar la sepultura de un hombre santo de Dios. Hay personas que creen que cuando Saúl mandó a la divina a invocar al espíritu de Samuel, entienden que fue Samuel que subió. Pues la palabra de Dios dice que cuando la mujer reconoce al anciano que ella ve, dice que el anciano llevaba llevaba un manto. Y dice la palabra que Saúl entendió que era Samuel, no que era Samuel, sino que él entendió que era Samuel. Un hombre que tiene el entendimiento totalmente cegado, oscurecido, cauterizado. Y entonces él entiende que ese espíritu que sale de las profundidades,
La palabra profundidad, abismo, Seol, lugar de los muertos, infierno, que Samuel estaba en ese lugar, porque él entendió que era Samuel. Y podemos ver, haciendo la comparación y la aclaración, que cuando aquel hombre rico, aquel alma en tormento, dice la palabra, que él alzó sus ojos y vio a Abraham, al padre Abraham. Él estaba en una profundidad, en una cavidad muy profunda. Y había una gran separación, pero gran, cuando la palabra dice gran, es algo grande, que lo dividía, de tal manera que los que estaban allá no podían pasar hacia donde estaba aquel alma en tormento, ni el alma, los que están en tormento pueden pasar al lugar donde están las almas en el lugar de reposo. Ustedes pueden ver que aquel hombre llamado Lázaro no tuvo ninguna intervención, no tuvo ninguna participación ni interacción. Y estamos hablando de que la palabra está registrando dos personas que habían fallecido. El rico había fallecido y estaba en un lugar de tormento. Lázaro falleció primero, pero estaba en un lugar de reposo, en un lugar de consolación, porque dice claramente, tú eres atormentado allá y él es consolado aquí. Ahí podemos ver que ese espíritu que subió con forma de Samuel no era Samuel. Bendecido sea el Señor. No era Samuel. Saúl entendió que era Samuel, pero no era Samuel, sino un espíritu inmundo, bendecido sea el Señor, que se hizo pasar por este hombre, por este personaje, que cuando estaba en vida Dios lo utilizó como un instrumento para su gloria y para su honra, como vasija de honra Dios lo utilizó. Y después que Dios había concluido el ciclo que él tenía que concluir aquí en la tierra, ya tenía que ir al lugar de donde no hay retorno hasta el día del juicio final. Bendecimos y alabamos el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿A dónde irá tu alma? Hay dos lugares donde el alma va cuando parte de esta tierra. Después de la separación del cuerpo y el alma, que es la primera muerte, que es la separación del espíritu, amén, y el cuerpo, uno va directamente al polvo, como Dios le dijo a Adán, del polvo eres y al polvo volverá. Pero también en nuestra vida hay lo que se llama un alma, espíritu. Cuando nos vamos al libro de Génesis podemos ver que cuando Dios dijo hagamos al hombre, vayaseb Adán, besalmenu kidemutenu, en español o traducido al español es hagamos al hombre a nuestra imagen conforme o de acuerdo a nuestra semejanza. La palabra que le dije ahora, que no se entiende fácilmente, es en el hebreo bíblico. Vayased Adán, besalmenu kidemutenu, quiere decir, hagamos al hombre, la palabra Adán es hombre, besalmenu, a nuestra imagen, kidemutenu, conforme a nuestra semejanza o de acuerdo a nuestra semejanza. Dice la palabra que Dios tomó del polvo de la tierra y formó un muñeco de barro. Para usted y yo poder tener esa materia llamada barro, necesitamos dos ingredientes. Necesitamos la tierra triturada y también necesitamos el agua. Cuando la tierra está triturada le llamamos polvo.
El agua, cuando usted mezcla el polvo de la tierra con el agua, va a tener una textura, amén, a la cual le llamamos barro. Y dice la palabra que Dios formó un muñeco, amén, y le dio su imagen. Ahora bien, ese muñeco tenía la imagen de Dios, pero con la imagen no tan solo bastaba, porque naturalmente se necesitaba la semejanza. Y para darle la semejanza, dice la palabra que después que Dios formó el muñeco, sopló en su nariz y entró ese aliento, ese ruaj, Elohim, ese espíritu de Dios, esa chispa de Dios en ese muñeco. Entonces es ahí donde toma la imagen, la semejanza, cuando recobra vida y una identidad única y una cualidad única, porque Dios había creado todos los animales que hay en la tierra, que todavía están. Entonces que Dios le da forma y decide crear al hombre a su imagen, conforme o de acuerdo a su semejanza. Sopló el aliento de vida, el espíritu. Entonces el hombre pasa a ser un alma viviente. Un alma viviente con la cualidad y la capacidad de también poder procrear. Cuando Dios le hace su ayuda idónea, ya el hombre se puede procrear, se puede multiplicar. La palabra Ab significa padre. La palabra Adam, la palabra Dam, significa rojo. En otra palabra, sangre. Dam es sangre. Hay personas que dicen que el primer hombre era rojo, porque la tierra virgen en realidad es de color roja. Bendecido y alabado sea el Señor. Adán, el primer ser viviente. Ese aliento de vida que fue depositado en Adán, en el alma viviente, en el hombre, que también Adán significa hombre, tiene la capacidad de poder procrear, multiplicarse. Ese espíritu se multiplica. Amén. Y esa cualidad Dios se la dio al hombre. El único que puede crear es Dios. El hombre puede procrearse, en otra palabra, multiplicarse. Amén. Otro ser igual o semejante. Bendecido y alabado sea el Señor. Pero ese espíritu que Dios depositó en el hombre, a eso fue que Cristo vino a salvar, porque el alma, el cuerpo, perdón, ya está totalmente condenado por causa de la desobediencia de nuestros primeros padres, que fueron Adán y Eva, madre de multitudes o todas las naciones, de todos los pueblos, de todo hombre y mujer. Amén. Vamos a una pausa y regresamos nuevamente. Fundación Familias Alegres. ¿Quiénes somos? Somos una organización sin fines de lucro, de orden social, dinámica e incluyente, del corazón de Dios para este tiempo. ¿Cuál es nuestra misión?
Impactar la sociedad a través de la transformación integral de todas las familias, alcanzando cada una de sus áreas desde el ámbito espiritual, de la salud física, de la formación educativa y el ámbito financiero, con una visión orientada a proporcionar solución a los males y retos que enfrentan nuestras familias, trayendo vida y esperanza. Esto reafirmando los valores por medio de la fe en Dios, la obediencia a su palabra y la transformación del Espíritu Santo. Nos fundamentamos en los valores de fe, bondad, solidaridad, excelencia, integridad, compromiso, unidad y transparencia. Súmate a lo que Dios está haciendo. Sé parte de este proyecto y juntos llevemos vida y esperanza. Familias alegres, este es tiempo de esperanza y valores. Gracias nuevamente por quedarte con nosotros. Proseguimos con el tema sin perder el pie a la letra. Pues podemos ver, bendecido alabado sea el Señor, que Eva y Adán son nuestros primeros padres. Dios esa chispa de vida la depositó en ellos. Y desde ahí en entonces Dios le dijo claramente: multiplicaos sobre la tierra y subyugadla. En otras palabras, multipliquen y trabajen la tierra. Bendecido sea el Señor. Por eso estamos nosotros aquí hoy. Pero por causa de la desobediencia de Adán, de Eva y Adán, en el orden que fue que ocurrió el evento, podemos ver que fueron sacados de aquel huerto y fueron destituidos de la gloria de Dios. En otras palabras, de esa armonía, de esa comunión que había, de esa empatía que había. Bendecido sea el Señor. Dios no se alejó del hombre, el hombre se alejó de Dios por causa de la desobediencia. Amén. Entonces Cristo fue enviado a rescatar lo que se había perdido. ¿Qué se había perdido del hombre? Su alma, porque el cuerpo ya está condenado. Establecido está por Dios que el hombre muera una sola vez y después de esto, el juicio. Amén. El alma va a ser enjuiciada. Hay personas que dicen, el espíritu va a Dios que lo Dios, las escrituras lo dicen. Pero dicen que el espíritu no se contamina. Pero Jesús habla claro. Si tu ojo derecho te da ocasión de caer, es mejor que lo quite, lo saque. Que es mejor que tú vayas con un ojo menos al reino de los cielos y no con los dos al lugar de tormento. Amén. No está hablando del cuerpo físico. Y déjeme decirle, amados hermanos, el espíritu sí se contamina. Porque si nos vamos, gloria a Dios, al libro de Ezequiel, podemos ver Isaías, que habla de un personaje llamado querubín protector, gran querubín protector. Era un espíritu con un rango de querubín, pero es un espíritu. Y por sus muchas contrataciones, entre ellas están las contrataciones, son, vamos a decir, negociaciones malas que hizo, se corrompió y se halló en él maldad, y fue lanzado del lugar donde se había establecido para que ejerciera allí una función. La función de un querubín claramente lo podemos ver en el libro de Génesis cuando Adán y Eva son echados fuera del Edén. Dice la palabra que Dios puso en el occidente dos querubines o querubines, Kedesh, el occidente.
2 querubines. La función de un querubín es proteger y también alabar. Proteger y adorar, en otras palabras. Esas son las funciones de un querubín. Y aquel querubín se corrompió por sus muchas contrataciones, por sus maldades. Entre esas contrataciones también le dice claramente el profeta, le dice, y en el huerto del Edén tú estuviste. En el huerto de Edén estuviste. En otras palabras, tú mismo fuiste que provocaste la caída de esa creación por excelencia que Dios creó perfecta, llamada hombre. Él estuvo en el huerto del Edén y utilizó a la serpiente como un instrumento para poderle llegar a la mujer y convencerla, seducirla, en otras palabras, y conllevarla a que cometiera el desabsurdo de pecar, desobedeciendo el mandato que Dios le había dado a Adán, su esposo. Por lo tanto, Adán también le hizo entender a ella, o lo llevó al conocimiento de ella, de que no debían de violentar ese estatuto que Dios le había dado, ese mandato, en otras palabras. Bendecido y alabado sea el Señor. Volvemos a lo del espíritu. Entonces, amados hermanos, ese espíritu, que esa hechicera, esa bruja, ese instrumento de Satanás, invocó e hizo subir, como dijo Saúl, no era el espíritu de Samuel, porque cuando el hombre muere va a un lugar específico. Si muere bajo la gracia, va al lugar de reposo. Pero si mueres fuera de la gracia, sin Cristo, va a un lugar de tormento. Y eso no es un juego. Eso lo dice el Señor Jesús, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, en el libro de Lucas, empezando del capítulo 16, el versículo 19 en adelante, no habla claramente esto. Amén. Entonces debemos de estar claros con esto. El espíritu, lo que con el cuerpo haga, con el alma, lo ha de pagar. Bendecido sea el Señor. Y esto es así. El espíritu sí se contamina. Y el primer espíritu que se contaminó estaba, no aquí en la tierra, estaba en los cielos. Amados hermanos, estaba en los cielos. Amén. Y usted diría, sí, porque el espíritu de los ángeles son un espíritu, y el espíritu del hombre, sí, el espíritu del hombre, pero déjame decirte que el espíritu del hombre viene del mismo Dios, viene de adentro de Dios. Porque cuando Dios te creó a ti, me creó a mí, Él dijo en los cielos, y el que dijo, estableció, afirmó y confirmó que Él iba a hacer al hombre a su imagen, conforme a su semejanza. Bendecido y alabado sea el Señor. A su imagen, conforme a su semejanza. Buenos, amados hermanos y amigos, esto es todo por esta tarde. Esperamos que estas palabras hayan llenado la expectativa que esperaba, y que también estas palabras, yo sé que no retornan vacías porque son la palabra de Dios. Ellas van y hacen su efecto, ellas impactan la vida, las mentes y los corazones, y hacen su trabajo. Y yo espero que cada corazón, cada mente que ha escuchado este mensaje, esta exposición, amén, esta disertación, se impregne en su mente y en su corazón, y que germine dentro de su vida. Dios le bendiga, Dios le guarde, y hasta una próxima. Se despide su hermano y amigo, su pastor Fray Martín Vivieca García. Saluda a toda mi gente en San Cristóbal, en el pueblecito, mi campo querido Montaño. Hasta la próxima.